Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, para ver mi conversión en culturista, ahora que han reabierto los gimnasios, y también en mi Patreon, ¿vale? Para todos los que me hacéis preguntas, cómo hago este ciclo, cómo hago esto, dónde compro esto, en el Patreon está toda la información, ¿vale? Lo dejo abajo en la descripción. Son primeros de mes, así que tenéis todo el mes entero si os suscribís ahora, ¿vale? Y ahora que estoy, que ya he financiado el Lamborghini, vamos a hablar un poquito de un top de peores efectos o peores cosas de los esteroides, ¿vale? Es verdad que yo siempre digo que no lo recomiendo, pues que no lo utilicéis, etcétera, 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 ¿vale? Pero dentro de lo que es mi experiencia, o bueno, en general lo que es este mundillo, ¿vale? ¿Cuáles son las peores cosas que tiene el meterse en el mundo de los esteroides? Y hablo un poco más de meterse en más profundidad, ¿vale? No hablo de la persona que haga un monociclo de Winstrol, un monociclo de oxandrolona o lo que sea, pues una vez en la vida, sino hablo de hacer esto de forma más frecuente, ¿vale? La típica persona atleta serio, pues competidores, por supuesto, culturistas recreativos, pues, deportistas de todo tipo, etcétera, ¿vale? El primer problema es que es caro, ¿vale? Es caro hacerlo bien, ¿de acuerdo? Todo el mundo puede comprarse un Winstrolillo en el camello del gimnasio y comérselo un mes y ya está, ¿vale? Eso no es hacer las cosas bien. Si haces las cosas bien, tienes que hacerte una analítica antes de empezar, para ver cuáles son tus valores hormonales normales. Tienes que hacerte una al terminar, tienes que hacerte una después del postciclo, para ver si te has recuperado, ¿vale? Porque ¿cómo vas a saber si te has recuperado? ¿Cómo vas a saber si es normal lo que te pasa si no sabes cuáles serán tus valores normales, ¿vale? Es decir, tú acabas un ciclo y te encuentras extraño, haces el postciclo y todavía te encuentras raro. Si tú te haces una analítica en ese momento, te van a decir, tienes estos valores de testosterona, estos valores de estradiol, estos valores de lo que sea, ¿vale? Un segundo. Bien, listo. Vale, y te van a decir, tú tienes esto y te encuentras de esta forma, te encuentras raro, te encuentras lo que sea, ¿vale? Pero tú no sabes tus valores normales de antes del ciclo, tus valores basales, entonces no sabes a dónde tienes que llegar, de dónde empezabas, ¿de acuerdo? Súper importante las analíticas. Las analíticas casi pueden ser más caras que el propio ciclo, ¿de acuerdo? También puede ser más caro que el ciclo, el postciclo. Un postciclo bien hecho, con sustancias legítimas, bien conservadas, el famoso HCG, es caro, ¿de acuerdo? Y es caro y entre el postciclo, el intraciclo, si es que usamos algunos protectores, alguna cosa para intentar evitar la supresión hormonal, lo que sea, ¿vale? Y las analíticas, te vas a gastar más dinero que en el propio ciclo de anabólicos que te pone mamadísimo, ¿de acuerdo? Y la gente no suele estar dispuesta a eso. La gente lo que quiere es, dame lo bueno, dame lo que te pone fuerte y déjate de mierdas, de gastos, de analíticas y de tonterías, ¿vale? Pero para hacerlo bien, es caro, ¿vale? Y obviamente, si abusamos, si usamos ciclos gordos, si usamos ciclos con hormona de crecimiento, si usamos cosas más exóticas tipo primobolan o incluso una trembolona, el precio aumenta, ¿vale? Puede ser caro. Puede ser caro si no sabes cómo ciclar por 5 euros a la semana como cuento en mi Patreon. Bueno, el caso es una cosa cara, ¿vale? La cuestión económica es importante, ¿vale? Y a la vez que caro está el tema de del mercado negro. Tú, cuando te metes en el mundo de los esteroides, lo habitual es que no consigas las cosas por prescripción médica, ¿vale? Entonces, cuando tú te la juegas a entrar en un mercado que no está regulado por ninguna ley, por ninguna norma, lo normal es que la gente quiera o tienda a estafarte lo máximo posible. Entonces pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir que tú pidas en una tienda online y que no te llegue nunca el producto que pediste. Puede ser que te llegue algo que no es lo que pediste. Puede ser que te vendan una cosa diferente, una cosa infradosificada. También es verdad que mucha gente es muy histérica y la gente sigue estancada en el año 2000. Hoy en día hay muchos foros donde se hacen revisiones de diferentes laboratorios, se dan opiniones, se hacen analíticas. Hoy en día el mercado negro está bien, ¿vale? La calidad es buena, no suele haber muchas o demasiadas falsificaciones. Al menos si sabes un poco cómo buscarte la vida, ¿vale? Entonces, es verdad que puede ocurrir, pero tampoco es tan exagerado como dice la gente, ¿no? En las noticias siempre va a salir, pues, fármacos falsos, causan infecciones, son tonterías, ¿vale? Si tú preguntas a los 10 ciclados de tu gimnasio, seguramente ninguno de ellos ha tenido nunca una infección, ¿vale? Habrán tenido algún absceso, algún quiste, les ha sentado mal una inyección, una inflamación, vale, pero cosas serias, poca gente, ¿vale? Entonces, bueno, es caro, el mercado negro no es lo más fiable del mundo, pero tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Siempre se pueden hacer las cosas. Otro punto importante, el tema de la legalidad, ¿vale? Según el país donde estés,
puede ser ilegal. En la mayoría de países no es ilegal el tema de usar esteroides, ¿vale? Primero de todo, los esteroides no son drogas, no son sustancias raras, no es nada de eso. Los esteroides son sustancias, son fármacos que se venden en las farmacias con prescripción médica para tratar ciertas patologías. Por tanto, los esteroides no son ilegales, ¿vale? Lo que no es legal es vender fármacos que necesitan una supervisión y prescripción médica fuera de ese sistema médico, ¿vale? Entonces, obviamente, claro, traficar con ellos al margen del sistema es ilegal. Pero en general comprarlos y utilizarlos no es ilegal, ¿vale? A menos que pues, los importéis o importéis grandes cantidades, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por supuesto, no lo hagáis, no seáis tontos. Pero en la mayoría de países el uso, el consumo, la compra no es ilegal. Es ilegal el tráfico, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿es legal? ¿No es legal? Ojo con eso, ¿vale? Otro punto importante es el tema de que habitualmente pierdes casi todas las ganancias que has conseguido, ¿vale? Entonces está el tema de la gente, la escuela esta nueva del Blast and Cruise, que es utilizar todo el año, ¿vale? O entras en el mundo de los esteroides o no entras, ¿vale? Si entras, entras de cabeza y usas toda la vida, ¿vale? Lo puedes perder todo, habitualmente lo pierdes casi todo, ¿vale? Está el tema este de que si has alcanzado tu límite natural, si no has alcanzado tu límite natural, vamos a ver, tú si haces un ciclo habitualmente ganas una parte de tejido muscular contráctil real, tejido puro, ¿vale? Proteínas contráctiles musculares. Y una parte de líquidos, glucógeno muscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Tú habitualmente lo que pierdes es esa parte de líquidos extra, ¿vale? Y eso lo que te va a hacer perder es tamaño, redondez, aspecto, ¿vale? Es verdad que si tú consigues recuperar tu eje hormonal rápidamente después del ciclo y sigues entrenando y comiendo bien, las proteínas contráctiles, el tejido puro que hayas conseguido, no es tan fácil perderlo, ¿vale? Pero lo que pasa es que cuando tú ganas 5 kilos con un ciclo, la mayoría de ganancias vienen de ese lado de líquidos o fluidos y no tanto del tejido contráctil. Por tanto, al final pierdes casi todo el peso ganado y una parte del aspecto ganado. Puede que dentro de tu cuerpo las proteínas contráctiles sigan donde estaban, ¿vale? En su sitio, pero si pierdes una gran parte del aspecto, pues lógicamente te da la sensación de haberlo perdido todo, ¿vale? Si has ciclado hasta estar por encima de lo que tus hormonas endógenas naturales pueden mantener, cuando cortes el ciclo entre el bajón de las primeras semanas y que estás por encima de lo que fisiológicamente tu cuerpo puede mantener, pues obviamente vas a perder no solamente líquidos, aspecto, look, etcétera, sino también tejido contráctil, proteína contráctil. Perderás fuerza, perderás masa muscular y realmente es muy deprimente porque un atleta cuyo único objetivo es desarrollar la masa muscular y mejorar su físico, si lo que hace es seguir entrenando y comiendo, pero pierde eso, lógicamente a nadie le hace gracia, ¿vale? Entonces eso es un lado oscuro, ¿de acuerdo? Por eso, hoy en día, lo que es muy habitual es decir, o te metes de cabeza y usas siempre, haciendo las cosas bien, con cabeza, haciendo ciclos de dosis altas, y fases de mantenimiento con dosis bajas que no perjudiquen o no perjudiquen demasiado a tu organismo, ¿vale? De forma que puedas tener una carrera y una vida longevas y a su vez no pierdas cada vez lo que has ganado, ¿vale? Oiréis a mucha gente, muchos culturistas que dicen que sí que se puede mantener, que no pasa nada, que lo pierdes, tal, pero la mayoría en realidad mienten y siguen utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, da cada uno haga como quiera. Pero en general, si no vais a meteros de lleno en ese mundo, no os metáis, no mojéis la patita, ¿vale? No perdáis la virginidad con el tema de los esteroides porque no os va a traer nada bueno, ¿vale? A menos que lo tengáis muy, muy claro, ¿vale? Punto importante. Otra cosa, está mal visto socialmente, ¿vale? Hay bastante estigma social con el tema de los esteroides. Sé que hay países, a lo mejor en Latinoamérica, qué sé yo, en Brasil, en Colombia, en México, a lo mejor no está tan mal visto. En España, en general, está muy mal visto, hay muchísima ignorancia al respecto. La gente se piensa que son drogas, se piensa que si te ciclas no hace falta ni que entrenes porque consigues masa muscular sin hacer nada. Se menosprecia bastante, se equipara o se asocia con sectores de la sociedad de baja educación, bueno, conflictivas, lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre va a estar ese estigma social. Va a estar el estigma social de que si se empequeñece el pene, que si no sé qué, que si la libido, que si no se le levanta. Un montón de cosas, ¿vale? Que si van a ser más agresivos.
tú, si vas a tus suegros, ¿no? O tu suegra se entera de que usas esteroides, pues lógicamente se va a llevar las manos a la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, es una cuestión que obviamente necesita de más educación, puesto que incluso en el nivel más básico de la salud, de la salud, ¿vale? De la sanidad, ni siquiera está contemplado en la mayoría de profesionales el utilizar testosterona en personas que lo necesitan como terapia hormonal, ¿vale? Pues imaginaos lo que es el uso recreativo a dosis suprafisiológicas. Hay muchísimos tabúes, ¿vale? Entonces es un tema que lógicamente, por ejemplo, hay muchos chavales que se ciclan y no se lo pueden contar ni siquiera a su novia, lo hacen a espaldas de su novia, de su familia, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya cada uno tiene que decidir, pero lógicamente existe ese estigma social. Y habrá gente que te mire mal, habrá otra gente que hace un canal de YouTube y le dice a millones de personas que usa esteroides, ¿vale? Pues bueno, pues la gente está loca y hace lo que quiere, pero bueno, en general creo que no es lo que mejor esté visto por la sociedad, ¿vale? Otro punto, el tema de la libido, ¿vale? Lo he comentado. Habitualmente tú cuando haces un ciclo, si es un ciclo que está bien hecho, bien planificado, que tiene sus fármacos para compensar otros efectos secundarios, etcétera, 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 habitualmente los ciclos son pro libido, aumentan la libido, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estás durante 8 o 12 semanas expuesto a dosis suprafisiológicas de andrógenos, ¿vale? Es decir, estás muy por encima del nivel normal de hormonas masculinas, virilizantes, pro libido, que aumenta la libido, ¿vale? El deseo sexual. ¿Qué pasa cuando tú interrumpes eso? ¿Vale? Pasan dos cosas. Primero que, aunque tuvieras una cantidad normal de testosterona, esa comparación, o por comparación, por ese contraste entre tener un nivel muy alto y tener un nivel normal, seguramente tu libido ya se reduciría, ¿vale? Pero es que encima, cuando cortas un ciclo, lo que pasa es que durante unas semanas, tu testosterona endógena, tu DHT están bajas, ¿vale? Por tanto, la libido puede bajar. De hecho, la libido puede bajar durante mucho tiempo, ¿vale? Por eso, una de las ventajas de hacer Last Time Cruise, el no cortar nunca, hacer etapas de ciclos y etapas de mantenimiento, sin interrumpir la administración exógena de hormonas, en este caso testosterona, una de las ventajas es eso, mantener la libido, ¿vale? Porque los postciclos ocurren muchísimo. Y cuando se hacen ciclos potentes con cosas como la trembolona o la nandrolona, ¿vale? La libido puede estar bajo mínimos durante mucho, mucho tiempo. Y la capacidad eréctil, las erecciones también. Por tanto, pensad mucho si eso es una parte importante de vuestra vida. Si queréis o evitarlo totalmente o al menos hacerlo de la forma que no perjudica la libido, que sería con el Last Time Cruise o uso continuado, ciclos y descansos, ¿vale? Entonces, lógicamente, como digo siempre, ya depende de cada uno, pero el que hace ciclos está condenado a tener etapas de bajones y a tener etapas de bajones no solo físicas, sino también emocionales, también de libido, a todos los niveles, ¿vale? No es divertido tener un fisicazo, estar muy bien físicamente, atraer mucho, para que luego no funcione el tema, ¿vale? Entonces, de hecho, el tema de la libido puede dar problemas incluso durante los ciclos, ¿vale? La gente se piensa, hay dos vías de pensamiento. La gente que piensa que los esteroides te dejan estéril, te dejan con el pene pequeño, te dejan que no se te levanta, y hay otros que se piensan que te conviertes en un superhombre. Pero es verdad que durante un ciclo, si no hacemos las cosas bien, también puede haber problemas de libido, ¿vale? Entonces, el que tenga un apego a su vida sexual, lo más recomendable es que se mantenga natural o que sepa hacer las cosas y utilice solamente sustancias, hormonas que sean favorables para la libido, ¿de acuerdo? Muy importante esto. Otro punto importante es el psicológico. Muchos esteroides tienen unos efectos bastante potentes a nivel del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Es verdad que el tema de la furia de los esteroides seguramente tiene mucho de mito, pero en personas inestables que tengan tendencia a la agresividad, puede fomentar mucho esas características, ¿vale? Se dice mucho que los esteroides son un amplificador de lo que tú eres, un amplificador a nivel genético, a nivel muscular, a nivel de fuerza y a nivel psicológico. Si tú eres un gilipollas, pues serás un súper gilipollas. Si tú eres una buena persona, pues serás una buenísima persona, ¿vale? Entonces, cuidado con el tema. También puede causar depresiones. Puede causar depresiones durante los ciclos, porque son hormonas, algunas de ellas que pueden tener un impacto también negativo a nivel de motivación, ¿de acuerdo? Y por supuesto, post-ciclo. Tú, si tienes un escenario de baja testosterona, pérdida de ganancias, pérdida de rendimiento, y eres una persona que le da mucha importancia a eso, vas a sumar una parte fisiológica de la testosterona baja, que puede causar depresiones,
con una parte psicológica de verte peor, sentirte peor, entrenar peor. Si juntas eso, tienes un escenario para las depresiones, ¿vale? Y ahí viene cuando la gente deja el gimnasio o hace otro ciclo antes de recuperarse, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Pues, como digo, ojo con eso, porque no es solo todo lo que reluce, ¿vale? Así que mucho cuidado antes de entrar en el mundo de la química, pensando que eso va a ser la hostia, etcétera, ¿vale? Otra cosa, efectos a nivel de acné, ¿vale? Mucha gente que usa esteroides tiene problemas serios después con el tema del acné. Es verdad que el acné tiene tratamiento, ¿vale? El acné de los esteroides suele ser el acné con globata, si no recuerdo mal, que se puede tratar con antibióticos, se puede tratar con la famosa isotretinoína, en fin, tiene tratamiento, ¿vale? Pero la mayoría de la gente, como no tiene acceso a la información, no tiene acceso a los fármacos, no acude al médico, pues va a tener problemas en la piel, ¿de acuerdo? Y a nadie le gusta. Otra cuestión es la apnea del sueño, que seguramente a nadie se lo cuenten. Yo he tenido muchos problemas con el tema de la apnea del sueño, y seguramente ahora mismo tengo apnea del sueño no tratada, ¿vale? ¿Por qué? Tienes que ir a un médico, a hacerte un estudio del sueño, que te diseñen una máquina PAP, que es una máquina es como un respirador, ¿vale? Te pones una máscara por la noche y respiras conectado a la máquina como un enfermo terminal de coronavirus, ¿vale? O sea, no es tan gracioso como parece. ¿Por qué se produce apnea del sueño? Por sobrepeso en general, el sobrepeso suele ser un problema, y también por el bloqueo de las vías, ¿vale? Esa hipertrofia general que se produce con el uso de esteroides también puede afectar al desarrollo de todos los músculos, todos los órganos que haya a lo largo de las vías respiratorias. Y eso puede producir, obviamente, un empeoramiento de la apnea del sueño. Es un efecto secundario de los esteroides, ¿vale? Ya digo, ya sea de forma indirecta por aumento del peso total muscular o por esa hipertrofia o ese agrandamiento de ciertas partes del aparato respiratorio que nos fomenten esa apnea del sueño. Pero el caso es que es un problema real y es un problema muy habitual en culturistas. Y casi todos los culturistas dopados de más de 100 kilos en algún momento van a tener problemas de apnea del sueño. O sea que, ojo en eso. Yo es algo que sufro, la apnea del sueño, ¿vale? Y no es gracioso vivir crónicamente con falta de sueño profundo y sueño de calidad. Cuidado con eso, ¿vale? Otro problema muy frecuente, la ginecomastia, ¿vale? Este tipo de problemas vienen sobre todo de gente que no sabe hacer las cosas. Pero es que la mayoría de la gente ni se informa ni sabe hacer las cosas, ¿vale? Cuando tú haces caso al camello de tu gimnasio o no tienes las mejores fuentes de información o directamente tú improvisas las cosas, ¿vale? Sin seguir una guía, puedes tener muchos problemas. Y uno de ellos es la ginecomastia, que no es una amenaza para la salud, no es un problema para la salud, pero es un problema estético, ¿vale? Entonces tú te metes en el culturismo y dentro del culturismo te metes en el culturismo no natural para tener un mejor aspecto y un mejor físico, y si terminas teniendo ginecomastia, pues empeora mucho y afea mucho el cuerpo, ¿vale? Entonces si tú sumas, por ejemplo, vas sumando cosas, vas sumando el tema del acné, vas sumando el tema pues de retenciones, el aumento del vello corporal, ¿vale? La calvicie es otra cosa que casi todos los esteroides fomentan, ¿vale? Si tú tienes una tendencia a alopecia androgenética o androgénica, lógicamente, ¿qué puede ocurrir cuando usas esteroides, que son hormonas anabólicas androgénicas? Que aumenten radicalmente esa velocidad, ¿vale? Cuando tú usas unas dosis suprafisiológicas por encima de lo normal de hormonas de tipo androgénico, lógicamente vas a tener mayor pérdida de cabello que si tienes una dosis normalita de testosterona natural, ¿vale? Por tanto, todo lo que sea usar hormonas exógenas que afectan a los receptores de andrógenos va a empeorar potencialmente la alopecia. Hay esteroides que son más suaves y otros esteroides que son más perjudiciales, pero al fin y al cabo todos tienen el potencial de empeorar la calvicie, ¿vale? Entonces, bueno, al que le importe bien, al que no. De todos modos, no es algo que afecte a todo el mundo, ¿vale? Depende de la predisposición que tengamos. Hay gente que puede abusar y tener un pelazo, y hay gente que, sin haber usado nunca esteroides, pues obviamente tiene alopecia, ¿vale? En España la alopecia es muy predominante entre los hombres, ¿vale? En otros sitios, por ejemplo en Latinoamérica, el tema de los indios, indígenas, etcétera, tienen mucha menos alopecia, ¿vale? Pues depende de la ascendencia genética, no se puede hacer nada, ¿vale? Así que ese es otro de los efectos negativos. Creo que básicamente con esto he cubierto el top de peores cosas, ¿vale? Yo creo que en mi experiencia y por gente que conozco, estas son las cosas que más se puede arrepentir uno, o de las que más se puede arrepentir uno a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿vale? Otra cosa que pasa muchas veces, así improvisando,
cuando usas esteroides a largo plazo, eso significa o implica muchas inyecciones y terminas desarrollando tejido cicatrizal o cicatriz intramuscular, ¿vale? Eso significa que cuando tú te inyectas, esa zona está dura, ¿vale? Es muy desagradable y bueno, pues no deja de ser tejido inerte, con poco riego, etcétera, ¿vale? Es muy desagradable irse a inyectar en una parte del cuerpo y notar cómo cruje y se engancha la jeringa, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, otra de los negativos, ¿no? Obviamente, estos son algunos contras no tan obvios al tema de que los esteroides, obviamente, hay que obtenerlos en el mercado negro en la mayoría de los casos, que pueden ser ilegales en algunos países y que causan efectos negativos a la salud, ¿vale? Nadie es tan tonto de pensar que los esteroides son positivos para la salud. ¿En qué grado nos lleguen a perjudicar? Depende de la responsabilidad del usuario y depende de los controles que se haga, ¿vale? También depende de sus metas y de su ambición en el mundo del culturismo. Lógicamente, si quieres ser un culturista de 120 kilos, vas a tener que sacrificar algunas cosas. No siempre se puede conseguir hacer todo de forma saludable. Se puede intentar hacer de la forma menos perjudicial posible, pero cuando te metes en el mundo del culturismo mejorado o dopado, lógicamente tienes que asumir que puede haber consecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, dejando o asumiendo que es obvio que los esteroides no son sanos para la salud, algunos de los peores efectos o peores cosas de los esteroides son las que he ido comentando en el vídeo, ¿vale? Así que ya sabéis, esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo. Saludos. ¡Pum!